Hola, muy buenas tardes, tengan ustedes. Mi nombre es Juan Francisco Martínez Magallanes y he preparado para ustedes una presentación de términos jurídicos que tienen que ver con la posesión, las características y los distintos tipos de posesión. También en esta presentación abordaré el tema de otros derechos reales, como es el usufructo, examinando su concepto y características, las servidumbres, sus tipos y usos, y terminaré platicando acerca de las garantías reales, específicamente la prenda y la hipoteca. Les pediré, por favor, que sus preguntas me las hagan al final de la presentación. Adelante. Adelante. La posesión es un concepto central del derecho civil y desempeña una función esencial en la relación de las personas con las cosas. La posesión se define normalmente como el poder fáctico de una persona sobre un bien, es decir, el comportamiento de la persona que trata un bien como si fuera suyo. Sin embargo, eso no significa que necesariamente debe tener el título legal. El poder fáctico en cuestión generalmente comprende dos elementos fundamentales: el corpus y el animus. El corpus, que se refiere a la cosa en sí misma, y el animus, como la intención de poseer la cosa como propia. Adelante. Hay varias categorías de posesión en el campo del derecho civil que implican diferentes divisiones basadas en numerosas diferencias, lo que garantiza la posibilidad de descripción precisa de este importante concepto. En general, los tipos de posesión son distinguidos por la presencia del corpus y del animus, la buena o mala fe del poseedor y la forma en que se ejerce el control sobre el bien. Los tres tipos de posesión es la posesión natural, conocida como detentación, y que se refiere a la tenencia de la cosa sin la intención de actuar como propietario, como en el caso de un arrendatario que se sujeta a las cláusulas establecidas en un contrato de arrendamiento, donde se pueden contemplar los derechos y las obligaciones. La posesión civil, que implica tanto el corpus como el animus, es decir, que tiene el control material y la intención de poseer la cosa como propietario. Y lo que se refiere a la posesión regular e irregular. La posesión regular de buena fe ocurre cuando el poseedor ignora los vicios que en su título de posesión tenga el bien. Y la posesión de mala fe ocurre cuando el poseedor sabe de antemano que el título ostenta vicios que lo hacen defectuoso o inexistente. La protección legal de la posesión es el aspecto fundamental del derecho civil que asegura la estabilidad y la seguridad de los derechos de los poseedores a los bienes que posean físicamente. Tal protección abarca la posesión natural y civil, ya que ambos tipos son esenciales para la interacción jurídica y económica. Además del derecho de posesión y uso, también implica la protección de la posesión misma contra el despojo o la interferencia con alguna otra parte. Por consiguiente, en caso de que un tercero
desea arrebatar al poseedor legítimo del bien, la ley otorga mecanismos legales para la protección y reinstalación. El uso o adquisición de un bien a través de la figura llamada usucapión o prescripción adquisitiva también se protege bajo la ley. La usucapión permite a una persona adquirir un bien en la posesión por cierto periodo al convertirse en el propietario legal posteriormente. La ley reconoce y recompensa a una persona que ha tenido posesión legal y sostenida de un bien por un periodo específico. La protección legal de la posesión también incluye protección contra reivindicaciones falsas o nocivas. En la prescripción adquisitiva, como lo acabo de mencionar, se da cuando una persona adquiere la propiedad de un inmueble que ha poseído de manera pacífica durante un tiempo determinado. Las acciones reivindicatorias es un procedimiento legal mediante el cual una persona puede reclamar la devolución de un bien que considera suyo y que está en posesión de otra persona. Los interdictos posesorios también es un procedimiento sumario mediante el cual el poseedor de un bien solicita a la autoridad le sea ratificado el poder ante terceros y poder continuar con el uso del bien. Adelante. En el ámbito del derecho civil, los derechos reales constituyen un conjunto diverso de derechos que otorgan a sus titulares prerrogativas específicas sobre bienes. Además de la propiedad y la posesión, existen otros derechos reales que regulan las relaciones jurídicas relacionadas con la utilización y disposición de bienes. En esta presentación hablaremos de estos tipos de derechos reales, como es el usufructo, las servidumbres, los usos y las garantías reales, que es la prenda y la hipoteca. El usufructo es un derecho real que otorga a una persona llamada usufructuario el derecho a utilizar y disfrutar de un bien que pertenece a otra persona llamada nudo propietario, siempre y cuando no se altere la sustancia del bien. El concepto de usufructo implica que el usufructuario tiene el derecho de disfrutar los frutos, productos y utilidades que el bien pueda generar sin afectar la propiedad del nudo propietario. Tenemos, por ejemplo, en el usufructo, lo que es el uso y disfrute, lo que es la temporalidad. Es bien importante explicar que el usufructo tiene un tiempo limitado, es decir, se establece por un plazo determinado. Y este usufructo termina con la muerte del usufructuario o al cumplirse el plazo estipulado. También existe la obligación de conservación, es decir, el usufructuario debe cumplir la cosa, debe cuidar la cosa en el buen estado en que se le ha entregado el usufructo. Adelante. Las servidumbres también como derechos reales. Estos son derechos que establecen una relación especial entre dos predios. El predio dominante, que se beneficia de la servidumbre, y el predio sirviente, sobre el cual recae la carga de ésta. Estos derechos se dividen en dos categorías principales: las servidumbres positivas y las servidumbres negativas.
Las servidumbres positivas permiten al propietario del predio dominante realizar ciertas acciones específicas en el predio sirviente. Esto puede incluir el derecho de paso que garantiza el acceso a una propiedad que no tiene acceso directo a una vía pública. También tenemos lo que son las servidumbres positivas y negativas. Las servidumbres negativas imponen restricciones al propietario del predio sirviente. Esto podría incluir la obligación de no construir estructuras que obstruyan la vista desde la propiedad dominante o la prohibición de edificar en ciertas áreas que podrían afectar el disfrute del predio dominante. Adelante. Uno de los usos es permitir el acceso a propiedades que no tienen salida directa a las vías públicas. Por ejemplo, una servidumbre de paso permite a los propietarios y residentes acceder de manera legal y segura a sus terrenos, evitando cualquier disputa y asegurando la movilidad dentro de las comunidades y áreas urbanas. Como parte de otros derechos reales, tenemos lo que son las garantías reales como la prenda y la hipoteca. La prenda forma parte de una garantía en el caso de bienes muebles. Y la hipoteca se utiliza en donde el acreedor le exige al deudor una forma de pago eh, eh, mediante la hipoteca de una propiedad o un inmueble. Adelante. En resumen, la posesión se refiere a un hecho de control sobre una cosa, mientras que los derechos reales son derechos jurídicos específicos que confieren a una persona el uso, disfrute, disposición o garantía de una cosa. Hasta aquí mi presentación. Les agradeceré si son tan amables de hacerme las preguntas correspondientes. Hola, ¿qué tal, licenciado Francisco? Buenas tardes. Mi nombre es Jesús del Valle y habiendo escuchado todas los tipos de derechos que existen, eh, me interesaría saber sobre la posesión, más que como tal. Y hay una en particular que me gustaría saber qué es que la posesión originaria. ¿Qué consiste la posesión originaria? Muy bien, licenciado Jesús. La posesión originaria es la que se tiene o se ejerce a título de propietario, como por ejemplo la posesión que se adquiere en la compraventa, la donación, la herencia o la dación en pago. Ah, ok, muchas gracias. Es cuando se tiene el título del Cuando se bien. tiene el título de la propiedad en sí. Ok, muy bien, muchas gracias. Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Gloria Barrios y quisiera hacerle una pregunta que va algo ligada a lo que preguntó el licenciado Jesús. En lo que se refiere, si me puede indicar a qué se refiere con un poseedor derivado o qué es sí, en sí un poseedor derivado, ¿qué es? ¿A qué se Claro, refiere? claro, licenciada Gloria, con mucho gusto. El poseedor derivado es aquel que obtiene la posesión de un bien ajeno, como el arrendamiento, el usufructo o un subarrendamiento o un depósito, etcétera,
y tiene el derecho de retener el bien temporalmente, así como las obligaciones que en sí lleva consigo el poseer esa propiedad, ese bien o esa cosa. Muchas gracias, licenciado. Gracias. Buenas tardes, licenciado. Soy Marcelo Sepúlveda. Bueno, yo ya entendiendo lo que es la figura del poseedor, quisiera preguntarle de forma más específica qué cosas pueden poseerse. Claro, licenciado Marcelo, muchas gracias. El Código Civil dispone que pueden ser objeto de posesión todos aquellos bienes y derechos que son susceptibles de apropiación. Y son susceptibles de apropiación todas las cosas que no están excluidas del comercio, así como todas las cosas que pueden o pertenecen al gobierno federal y a los estatales como son todo el territorio federal, etcétera. Gracias. Buenas tardes, licenciado. A sus órdenes, Adriana Cantú, la licenciada Adriana Cantú. Y pues viendo también de esto, que por cierto, muy completo el tema, yo creo que las dudas son mínimas, pero sí me gustaría saber que nos explicara quiénes son los que tienen la posesión de buena fe. Claro, Siguiendo con la posesión, sí. claro, licenciada Adriana, la posesión de buena fe la tiene la persona que entra en la posesión en virtud de un título suficiente que le da derecho a poseer. También tiene la posesión quien de buena fe, quien ignora los vicios de su título que le impiden poseer con derecho. Por ejemplo, es poseedor de buena fe el arrendatario de un inmueble que ignora que la persona con quien celebra el contrato de arrendamiento de ese bien inmueble no tiene la capacidad jurídica para celebrar el contrato. Gracias. Muy bien. Bueno, mire, ya que nos acaba de explicar y dejar claro de qué se trata la posición de buena fe, me gustaría saber a mí pues la parte contraria, ¿a qué se refiere cuando se dice que existe posición de mala fe? Claro, licenciado Jesús, la posesión de mala fe la tiene la persona que entra en la posesión sin título alguno para poseer, así como el que conoce los vicios de su título que le impiden poseer con derecho. Por ejemplo, es poseedor de mala fe la persona que entra en posesión de un inmueble en virtud de un contrato de arrendamiento que celebró con persona que no tiene la capacidad jurídica para celebrar el contrato o que no es el titular original del mismo. Bien, muchas gracias. Licenciado, una pregunta. Este, si nos puede decir cuáles son las causas por las cuales se pierde la posesión de los bienes. Claro, Lisa Gloria, mire, las causas por las cuales se pierde la posesión de los bienes, pues es el abandono en sí de los bienes. Cuando hay una cesión a título oneroso o gratuito del bien afecto, cuando hay una destrucción o práctica de pérdida del bien o por quedar fuera del comercio, por resolución judicial, por ejemplo, por un despojo, si la posesión del despojante dura más de un año, por reivindicación del propietario y por expropiación por causa de utilidad pública por parte del gobierno. Muy amable, licenciado. Muchas gracias. Muy completo. Gracias. Licenciado, una pregunta acerca de ahorita, viendo su exposición. Una de las diapositivas hablaba acerca de la protección legal. Quisiera saber si pudiera explicarme un poco más al respecto. Claro, con mucho gusto, licenciado Marcelo, la protección legal eh, es el aspecto fundamental del derecho civil que, que le da, que le da a la persona la estabilidad y la seguridad de sus derechos al poseer los bienes físicamente.
La ley protege la posesión otorgando ciertos derechos y propósitos legales. Por ejemplo, un arrendatario tiene la posesión y uso del bien durante el plazo del contrato otorgado por el arrendador. La ley protege también contra desalojo o demanda reivindicatoria de posesión. Y a través de la usucapión puede adquirirse la propiedad u otro derecho real mediante la posesión por el transcurso del tiempo y con las condiciones establecidas por la ley. El uso o adquisición de un bien a través de la usucapión también se protege. La usucapión permite a una persona adquirir un bien en la posesión por cierto periodo al convertirse en el propietario legal posteriormente. Gracias. Y ya por último, una pregunta más que me gustaría hacer con relación al último tema que vimos, que es lo que es la prenda e hipoteca. Si nos pudiera ampliar un poquito más esos términos, esos conceptos, por favor. Sí, claro. La prenda, la hipoteca son garantías reales sobre derechos que recaen sobre bienes muebles. Sí, bienes muebles e inmuebles, ¿verdad? Sobre lo que es la prenda recae sobre bienes muebles y lo que es la hipoteca sobre bienes inmuebles. Y la hipoteca es cuando el deudor transfiere al acreedor el derecho de ejecutar la venta del bien hipotecario en caso de incumplimiento de un contrato de préstamo o de un crédito hipotecario en sí. Muy bien, muchas gracias. Pues por mi parte ya no tengo más dudas, no sé, mis compañeros. No, está bien, todo muy completo, muchas Está gracias. todo bien. Muchas gracias. Muchas gracias por su invitación. Gracias. Muchas gracias, licenciado. Bueno, pues muchas gracias por su presencia y por esa retroalimentación que ustedes me han brindado a través de sus preguntas. Muchísimas gracias, estaremos en comunicación.